Bienvenidos a Hora Clave. Ustedes saben que el mundo quizá vivió su época mejor, de 1815 a 1914, 100 años de paz. De las guerras napoleónicas, cuando cayó Napoleón en Waterloo, a la Primera Guerra Mundial, a 1914. Y ¿cómo se interrumpió eso que se llamó la Belle Époque, ¿no? Una época de progresos. ¿Y saben cómo se llegó a la Primera Guerra Mundial? Está muy bien narrado por Kissinger en un libro maravilloso que se llama Diplomacia, ¿no? Pasó así, en Sarajevo, una ciudad serbia, lo mataron al heredero del emperador de Austria. Lo mató un terrorista, diríamos hoy. Inmediatamente, con motivo de eso, el ejército austríaco se movilizó. Movilizaron al ejército. Cuando movilizaron el ejército austríaco, que era una gran potencia Austria en esa época, todos los ejércitos de Europa estaban ligados por tratados. Entonces se movilizaron los rusos, la Rusia del zar, que era anti-austríaca y pro-Serbia. Como se movilizaron los rusos, se movilizaron después los franceses y se movilizaron los alemanes. Entonces, cuando se movilizaron todos los ejércitos, empezaron la guerra. Una cosa tan estúpida como esta terminó en una guerra mundial que acabó con todos los imperios que se habían movilizado, con el zar, con el emperador de Austria, con el emperador de Alemania, con el imperio otomano. Todo se derrumbó. Y empezó con un atentado que a su vez suscitó una respuesta, que a su vez suscitó otra respuesta, y Kissinger lo cuenta como una fatalidad absurda. Y después murieron millones y millones de personas, y encima Europa perdió el centro del mundo. Fue una guerra civil europea la primera guerra. Y entonces que surgieron la Unión Soviética comunista de un lado y los Estados Unidos del otro, como las nuevas grandes potencias. Una catástrofe casi incomparable. Porque por el mecanismo de la escalada. Es decir, se empieza, veo como cuando éramos chicos en el colegio, un empujoncito, otro empujoncito, un insulto, y al final, todo el mundo a las patadas. Y nadie puede explicar bien por qué. Yo digo, esto lo traigo a colación, porque entre varios se puede terminar en una tragedia, y hasta que nadie va a poder decir, ¿y cómo empezó esto? ¿Cómo se llegó a este absurdo? Fíjense que la lógica de las escaladas, que se ha dado 1000 veces en la historia, es que un grupo ofende o agrede a otro. Este otro grupo responde con una represalia un poquito mayor. Le contesta con algo un poquito mayor. El primer grupo, que a su vez ahora está agredido, contesta con otra represalia un poquito mayor. Y así viene la escalada que puede terminar en cosas que al principio parecían absurdo preverlas. Fíjense el río Uruguay. Empieza Uruguay no cumpliendo supuestamente un tratado, se empieza a construir Bosnia, le cortan las carreteras del lado argentino y empieza cada uno a escalar. La última ha sido, por versiones de supuestos ataques, el presidente Tabaré llama al ejército uruguayo. Del lado argentino a hacer una parodia, burlándose del ejército uruguayo. Entonces, esto lleva a un remate imprevisible, con pequeños pasos y pequeñas represalias que en cada momento parece la lógica respuesta a otra pequeña represalia, hasta que el proceso se hace incontrolable. Y hay que llamar, por ejemplo, al rey de España a ver si lo puede arreglar. Yo creo que en el campo está pasando una cosa más o menos parecida, en la relación gobierno-campo, ¿no? El gobierno empieza agrediendo, insultando. Lo primero que dijo Kirchner fue que los productores agropecuarios son avaros y pícaros. Entonces, así que somos avaros y pícaros. Y empezó este bamboleo de las movilizaciones de la guerra del 14. Hoy empieza un paro agropecuario mucho más profundo,
que la anterior. Y el gobierno hará algo más profundo que lo anterior. Y estamos así, en esta lógica de represalias con un final abierto. El argumento del gobierno es que ¿por qué paran si tienen una rentabilidad razonable después de la devaluación? Está bien que les hicieron retenciones, que les controlan los precios y demás, pero si todavía les queda una rentabilidad, ¿por qué paran? Y a mí me parece que ahí es donde no entienden. Ahí es donde personalidades como Kirchner o Moreno no entienden. Porque me parece que lo que no entienden es que los seres humanos no se mueven solo por la razón. Porque uno puede decir, bueno, a ver la cuenta, yo estoy ganando 4%, 5%, no hago nada. Pero hay otro factor que interviene en los procesos, como es la guerra del 14, que no tiene que ver con la cabeza, sino con el pecho. Que no tiene que ver con el razonamiento, sino con la dignidad. La persona se siente destratada. Y entonces ya reacciona, ya no tiene más que ver los argumentos monetarios que se puedan poner sobre la mesa. Ya interviene otro factor. Hay un famoso caso que se presenta generalmente en ética, ¿no? Un señor está en el desierto, muriéndose de sed, y viene alguien y le ofrece un vaso de agua. Bueno, lo lógico es que lo tome, pero le dice, no, pero para que tomes este vaso de agua, vas a tener que arrodillarte y besarme los pies. Entonces entra el otro factor, entra el pecho, entra el honor, entra la dignidad, y es capaz que este hombre va a decir, no, si tengo que besarte los pies, no quiero el agua. Y acá la cosa se salió de madre, se salió del razonamiento, del cálculo práctico, y entró en otra dimensión. Yo creo que esto es lo que no se advierte. Yo me acuerdo la primera vez que me di cuenta de esto, ¿sabe cuándo fue? Con Cavallo y los jubilados. Cavallo les mejoró algunas cosas a los jubilados, pero los destrataba. Y me parece que la gente en general hasta prefiere que le digan que no de buena manera a que le digan que sí de mala manera. Porque cuando uno va a pedir algo, por ejemplo al gobierno, espera de un lado, por supuesto, que el gobierno le haga caso, pero por lo pronto espera que el gobierno lo reconozca como interlocutor. Y después quizá le diga que no, pero me parece que si no se entiende que la gente prefiere ser tratada dignamente, aunque no haya acuerdo, a ser tratada indignamente y que le tiren un regalo, fíjese en Misiones, Piña lo vio. Piña vio que en Misiones había un problema de pecho, timós, le decían los griegos, de honor. La gente no quiso sufrir malos abusos de la compra de votos, es decir, era como desdoroso. Y entonces Piña saca el lema de la dignidad, que no se calcula, no hay manera de decir, te doy 4 de dignidad, dame 2 de dignidad. Y hay reacciones imprevisibles para los calculadores de la política. Aquí pasó algo parecido, me parece, porque las dirigencias rurales, los 4 o 5 centrales rurales, en verdad no querían ir al palo. Querían seguir conversando o llegar a un acuerdo. Y las bases de abajo empezaron a presionar, cada vez más. Los productores estaban indignados. Ahora, ¿por qué estaban indignados? Como les decía, a la primera dificultad que hubo con el tema del campo, Kirchner los llamó pícaros y avaros. Eso no se perdona, eso no se negocia. El agravio no se negocia, porque toca acá, no toca acá. Yo le puedo decir a alguien, te voy a pagar el doble, pero sos un pícaro y avaro. Si la persona es un mercenario, va a aceptar. Si la persona es un hombre de campo, que hay que conocer la gente del campo, se va a enojar. Y yo creo que lo que pasa ahora es que el campo está enojado. Entonces no se arregla esto con 10 más o con 10 menos. Se arregla pasando del destrato al trato. Por eso los dirigentes rurales, antes del paro, 24 horas antes, la sociedad rural que se pregó al paro, es digamos, el sector más moderado, más dialoguista, más cauteloso, finalmente, ¿por qué se pliega? Porque le dicen
a Kirchner, los dirigentes, recíbanos. Si usted nos recibe, hablamos, conversamos y postergamos el paro. No los recibió, los ignoró de nuevo. Y esto ya entra en otra categoría, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se arregla la escalada? Cuando empieza la escalada, sea en el Uruguay, sea en el campo, ¿cómo se sale de la escalada? Esto es lo que tendríamos, porque al final las escaladas perjudican a todos, como pasó en Europa en 1914. Perdieron todos los europeos. ¿Podemos evitar que pierdan todos en el río Uruguay, que pierdan todos en la relación campo-gobierno? Porque si el campo se desalienta, se pasa a la soja, va a faltar carne y va a faltar trigo, que son los dos grandes elementos controlados por el control de precios. Es decir, que el gobierno va a lograr lo contrario de lo que pretende. No va a haber abundancia de pan y abundancia de carne, va a haber escasez de carne y escasez de pan. Y por otro lado, si hacemos el paro agropecuario, el gobierno, al estilo Moreno, se va a enojar mucho más y va a empezar a agredir mucho más. Y entonces estamos en la escalada. Ahora, ¿cómo se sale de la escalada? Decía yo. Yo creo que se sale de la escalada sustituyéndola por el diálogo. Pero ¿cómo se pasa al diálogo? Cuando los dos están escalando, hay uno primero que dice, conversemos, y el otro dice, bueno. Ahora la sociedad rural le dijo a Kirchner, recíbanos y hablemos. No la recibió. Entonces acá lo que haría falta es que ambas partes aceptaran conversar, pero conversar en serio, una con la otra. Porque el ideal argentino es que haya tanta producción rural de carne y de trigo que resulte barata y además se pueda exportar. Pero eso implica inversiones, más oferta, entusiasmo, estar alentados, y no pasarse a la soja y a otros cultivos que no tienen que ver con el consumo de los argentinos, donde hay menos intervención y menos agresión. Entonces, mientras eso no ocurre, ¿qué puede hacer un sector? Porque si un sector no lo reciben, lo destratan, lo agreden y baja la cabeza, y bueno, después lo pisan. Después lo pisan. Cuando lo ven débil, cuando lo ven sin reacciones, cuando lo ven regalado, la próxima es que lo pisan. Esto ya lo hemos visto varias veces en Argentina, ¿no? Los que se someten se borocotizan, son despreciados por el mismo gobierno que los borocotiza. Entonces, frente a eso, el campo dice, no, mirá, paro. Y paro esta vez más que la otra. Probablemente no haya desabastecimiento, pero ya es más peligroso. Y si sigue la escalada, no sé dónde vamos a llegar. De manera que el tema es, mientras tanto, ¿qué hacemos? Por eso yo les presento a ustedes este televoto que es muy dilemático y muy dramático, ¿no? Para que entre todos pensemos si el campo debería no hacer nada y dejar que lo destraten, o tendría que hacer un llamado de atención, con la idea de negociar al final, porque después van a tener que conversar finalmente ambos sectores en pugna. Así que el televoto que nosotros les presentamos a ustedes, le voy a pedir a Fernando que se lo lea, por favor. ¿Usted aprueba o desaprueba el paro del campo? Si usted aprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted desaprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y vamos a debatir sobre esto. Tenemos acá en la mesa varias posiciones diferentes, como corresponde en todo debate. La tengo aquí a mi derecha a María del Carmen Alarcón, diputada nacional del Grupo Pampa Sur. Bienvenida, María del Carmen. Lo tengo acá a mi izquierda a Rubén Manusovich, presidente de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de la República Argentina, Fede Cámaras, bienvenido. También lo tengo aquí a mi derecha a Manuel Cabanelas. Manuel Cabanelas es presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe. Y finalmente también tengo aquí a mi izquierda a Horacio Delgui, presidente del Frente Agropecuario Nacional. Bienvenido, señor Delgui. Bueno, empezamos, ¿a ustedes les parece el debate?
Como debe ser el que menos piensa como yo, le voy a dar la palabra a Manusovich. Lo escucho. Bueno, yo voy a votar. Ya voto. Digo que estamos... Bátele votar ya. Ya. Bueno, está bien. Invitamos a que piensen de esta forma, ¿no? El conjunto de la población, porque creemos que estamos totalmente en desacuerdo con el paro del campo. Creemos desde la propia dirigencia no se justifica, hablo del campo, que tome este tipo de medidas. Cuando hablamos del tema de los precios de los alimentos y hablamos de la carne, no se puede estar imaginando que la renta del sector, que es muy importante para lo que están vinculados con el sector de la exportación, la tonelada de carne de exportación está en $13.000. Si esto lo llevamos al mercado interno, vamos a tener que pagar un bife 15, 20, 25 pesos. Entonces, inevitablemente, luego de la devaluación que estimula a los sectores que durante 10 años, los sectores de la carne, los sectores del campo, Sociedad Rural Argentina, Confederación de Rurales Argentina, Carvap y otras entidades que se sentían a gusto con el llamado Grupo de los 8 de la década pasada, sabían que el 1 a 1 iba en contra de sus propios intereses, pero el modelo parece que era de satisfacción porque era de, algunos dicen neoliberal. Creo que a partir del 2002, con el proceso de la devaluación inevitable del peso, vino un mecanismo de sustitución de importaciones, se empezó a producir en Argentina lo que antes se importaba, y en los sectores del campo tiene que estar más que satisfecho. Era inevitable hacer, la política económica dice de que la retención, el derecho de exportación, era inevitable para que no se transmita al mercado interno, lo que significa la renta exportadora para el sector exportador. Es decir, los exportadores pretenden que de esta manera, con un mercado libre, llevar los precios internos, arrastrarlos. Y nosotros creemos de que el gobierno nacional tomó ese tipo de decisiones. Rubén, yo lo escucho y leo el comunicado de ustedes y me sorprende, porque usted dice que la gente que sostiene el paro defienden a Menem, Cavallo y Martínez de Hoz y desestabilizan y son golpistas. ¿Usted cree que, digo, Cabanellas o María del Carmen Arcón son desestabilizadores o golpistas? Absolutamente. Y le voy a decir por qué. No sabía que había agredido de esa forma en ese comunicado. Estoy leyendo, la verdad que no hubiese tenido que dar el comunicado a nosotros. El comunicado dice que el paro es meramente político. Sí, es desestabilización y golpismo. En el mes de la fiesta provocan desabastecimiento para que la gente no pueda consumir. Como sabíamos que esta pregunta venía, ponemos esto. Me encanta esa foto. El campo y la oposición salieron a ¿Y defender. qué es lo grave de esa noticia? Y que es un Es la paro destitución político. de una diputada nacional que defendió los intereses de sus representados. ¿Usted sabe por qué me echaron de la Comisión de Agricultura y por qué me echaron del bloque del Frente para la Victoria? Por defender los intereses de los santafesinos que me votaron. Por defender los intereses de mi provincia, que no tiene la culpa, Santa Fe, de estar en una costa de 800 kilómetros del río Paraná y de tener las plantas más importantes de la República Argentina que exportan y que ingresan divisas a este país a la margen de un río. Yo no tengo la culpa de no vivir en Chapelco o en San Martín de los Andes o en el Calafate, donde van otros charter y otros ingresos de divisa. Yo tengo, en todo caso, la suerte de vivir en una provincia que es una de las más ricas de este país en todo su sector productivo. Por defender los intereses de los trabajadores, que en ese momento eran más de 10.000 trabajadores en la calle, y por defender los intereses de mis productores, mis empresarios y mis trabajadores, a mí me echaron de la Comisión de Agricultura. ¿Usted cree que eso es ser golpista o es ser responsable y tener honestidad frente a los que decidieron con un voto que uno sea legislador nacional? Con la historia Digo que yo. Sí, O sea, ¿a usted le parece que No, eso por es ser otra parte es golpista? gracioso cuando el gobierno tiene golpista, digamos, en el bolsillo y cuando no le gusta algo saca golpista como si fuera la tarjeta roja. Golpista, golpista.
Aparte, ¿qué quiere decir que es político un paro? Todo es político. Si eso es la política, luchar por el bienestar del pueblo, por el bienestar del país. Todo es político. ¿O acaso el gobierno no se comporta políticamente todo el día haciendo lo que le conviene a su propia rosca? Está correcto. Entonces, como es político, vamos a discutirlo. Uno de los argumentos fuertes que dicen la gente del campo es que, bueno, le daña la actividad económica a propósito del excesivo intervencionismo, y de ahí voy mirando a la gente de CRA. Es decir, el presidente, vicepresidente de CRA, la propia Sociedad Rural Argentina, expresa su preocupación por el excesivo intervencionismo. ¿Intervencionismo qué significa? Que el Estado tiene que desaparecer como ocurrió durante mucho tiempo en la década pasada. No, que tiene que trabajar bien. El Estado tiene que gestionar bien, señor de fe de Cámara, y le explico una cosa, acá hay un gran doble discurso y un gran ideologismo. El campo Por eso es y la político. carne y los ganaderos no nacieron en la década del 90. Esa es la historia argentina. No sé si usted habrá estudiado que la historia argentina es esta. ¿Y de qué basó su economía la Argentina? No estoy hablando de estas décadas. Estoy hablando de 200 años atrás. Agroexportador. Entonces, lo que digo ¿Qué es es, lo que usted defiende? dejémonos, pero por supuesto que lo voy a defender. ¿Sabe Agroexportador. por qué lo voy a defender? ¿El modelo Porque el precio agroexportador? de la carne, ¿El modelo si usted agroexportador? quiere, por supuesto. ¿Usted qué cree? ¿Un país todo metido para adentro? ¿Un país que no pueda exportar? ¿Un empresario, un productor, un trabajador que no pueda ganar más? ¿Que solo la caja se la lleve un Estado que además no reparte equitativamente lo que se lleva? Mire, si usted quiere utilizar pero permítame el discurso una cosa. de los pequeños y medianos ¿Usted productores, quiere decirme no utilice quién maneja el precio de los alimentos y quién maneja el precio de la carne? Los ¿Por qué no hablamos en monopolios. serio? No, ¿por qué no hablamos en serio de un Estado que controle 500 productores. la mafia que se enquista en muchos frigoríficos, faenadores, de casi el 80% del consumo interno, porque para que la gente sepa, se exporta el 20% de lo que se faena de carne. ¿Y quién El es- quién es esa 80%, mafia? ¿Quién es esa la mafia? mafia está enquistada en la provincia de Buenos Aires, en muchos consumeros, en muchos faenadores, en muchos señores AMIT, que además asesoran a algunos funcionarios de este gobierno. Y yo le diría al señor Moreno que si es tan macho para poner una pistola arriba de un escritorio para atender a los empresarios o hacer aprietes a los ganaderos, que vaya e investigue dónde se pone el precio de la carne y dónde se quedó el 30% de los ganaderos que perdieron cuando se cerró la exportación y dónde fue a parar la gran voluntad que tienen de que el consumidor coma carne barata, con igual calidad sanitaria que la que se exporta. Entonces seguimos llevando las media red, arrastrando por la vereda hasta llegar a la carnicería, cuando nosotros todos, hace 2 años, señor, le presentamos a este gobierno en distintas maneras y de distintas formas las entidades agropecuarias, nosotros como Grupo Pampa Sur, escrito cómo se salía de este problema. Entre otras cosas, cómo se modernizaba la carne para llegar al consumidor y cómo se ejecutaba para que el negro no siga existiendo. Es decir, la preocupación de ustedes es el maltrato de un secretario de Comercio. No me preocupa eso. Sinceramente le digo, dijo me mucho más preocupa que la eso, gestión de gobierno que sea eficiente y que sea óptima. ¿Sabe por qué? Porque este sector traspasó más de 10.000 millones de pesos a esta gestión de gobierno y nosotros, Que es menos me de- parece muy bien Es que así menos del sea. 5% de la recaudación Pero usted total sabe- fiscal. pero no. Con ese argumento están diciendo que el campo está haciendo un gran esfuerzo a la nación. Pero a usted El le resto parece del- que en la Argentina Perdón, no sí, se puede el- ganar plata. Termino con esto. El resto del pueblo argentino que paga el IVA y paga los impuestos al consumo, paga el 80% del resto de la recaudación. Me parece muy Ese bien lo que usted timós, dice. al cual Me se parece muy refería bien. a doctor, Porque si queremos darle el de comer pensamiento al de los pueblo, griegos. si queremos El darle timós de comer a los lo argentinos, puso el conjunto, saquemos el IVA de la canasta y el producto de la canasta familiar. El problema Empecemos de a pecho hacer lo cosas. puso el conjunto del Empecemos pueblo a hacer cosas argentino. de fondo No lo para pusieron todos los ciudadanos 500 argentinos. o 1000 productores de la República Argentina. Lo puso el conjunto del pueblo argentino. La cadena agroindustrial Los y la 10.000 cadena millones, los agroalimentaria. 10.000 millones de pesos que pusieron es casi nada con referencia a la recaudación que aportan el resto de los argentinos. Los que Incorporemos vivieron a la las otras crisis. voces. Incorporemos a las No, otras voces. yo sinceramente creía que íbamos a venir a charlar de otra forma. Primero,
que yo he sido presidente de CRAN en la época que aludió Manusovich, lo conozco a Manusovich, sé la actuación que tuvo anteriormente también, y él tiene que saber que la única entidad que llevó adelante los paros contra de la Rúa, contra Menem, contra Alfonsín, el único que no le hicimos paro fue a los gobiernos que estuvieron una semana, a los presidentes una No tuvieron semana. tiempo. Entonces, yo hago una reflexión. Contra las retenciones. Y siempre por las retenciones, pero hago una reflexión. Este gobierno necesita las retenciones. Y tenemos que colaborar. Y le tenemos que reconocer a este gobierno el equilibrio fiscal, que mejoró el INTA, que descentralizó el SENASA, pero le faltan muchas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si vamos a la carne, el problema que tiene el país con las carnes no es de este gobierno. El país que tiene con las carnes hace 50 años. Y no se va a arreglar con chicanas, sino yendo al fondo del problema. Si nosotros analizamos qué pasó en 50 años, en 50 años, en los últimos 35 años, el promedio fue de 2,40. Y es el promedio que hemos tenido el último año. Y que con 2,40 no se va a recomponer el rodeo. Y otro problema que tiene la carne es que hoy la vaca de cría es monocultivo en la Argentina. Y los monocultivos se producen por un muy buen precio, como puede tener la soja, que se habla de monocultivo, o porque no hay precio. Es decir, o porque es la única actividad que se puede tener en esa tierra. Entonces, tenemos que tratar a la cría de otra forma. Es decir, la cría no le puede seguir subsidiando a otros sectores económicos, industriales, lo que sea. Ahora, Manuel, con retenciones. lo que dice Manusovich es que ustedes quieren exportar, porque es un muy buen negocio con el dólar arte, y dejarnos muy cara. No, también ahí voy. La Argentina exporta el 20%. Nosotros hemos acordado con el gobierno que hay 12 cortes que hay que tenerlos estables hasta fin del año que viene. Lo que no hemos acordado y que no nos podemos poner de acuerdo, y para eso voy a leer una frase que me dijeron un amigo que considero que es importante, la negociación, es la voluntad de llegar a una solución y respeto del otro. Y lo que nosotros hemos encontrado es la falta de respeto. Y eso estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Grondona. El productor agropecuario es un ser distinto. Vive en el interior del país, vive en la serenidad de poder producir en su tierra, está ligado a su tierra, y el trato que tienen continuamente en los pueblos, etcétera, es totalmente distinto. Es una persona que no va a admitir que vayan contra su código, su ética. Y eso, yo creo que el gobierno se equivocó y tiene razón Grondona. Acá lo que hay que modificar son las conductas. Y si a la vez pasada hicimos un paro, yo le diría que en definitiva no es un paro contra el gobierno, sino con las actitudes. Y lo que tenemos que modificar, y tal vez nosotros también, son actitudes. Y tenemos que entendernos más. Hoy venía recién, después de un tráfico bastante violento, escuchando que Castro quiere hablar con Estados Unidos. Y entre nosotros los argentinos no podemos hablar. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos pasa lo que acaba de realizar o de efectuar, denostar, etcétera, cosas que del pasado, en las cuales uno no tiene ninguna responsabilidad. Y si algo tengo la conciencia tranquila, que en los años que he tenido en la dirigencia agropecuaria, jamás he estado con ningún gobierno, he votado ningún gobierno, no hemos apoyado ningún gobierno. Entonces todas esas cosas entre argentinos se tienen que terminar, porque lo que tenemos que terminar entre los argentinos es estas actitudes que he traído esta noche. Ahora, si a partir de ahora podemos empezar a hablar de otra forma, a ver los problemas, a solucionar los problemas, porque los problemas de la gente son tan importantes o mucho más importantes para nosotros que para ustedes. Este gobierno tiene muchos aciertos, pero tiene errores. Y los errores hay que poder decírselos al presidente. Lo peor que se le puede hacer al presidente es ocultarle los errores. Y al presidente lo que se le ha ocultado son la situación del campo, cómo podemos trabajar distinto. Y esto ha sido permanente. Para el productor agropecuario hay algo que no puede dejar de aceptar. Es decir, los mercados es la posibilidad que tiene de poder enfrentarse con los monopolios que usted dice y en igualdad de condiciones. Si distorsionan el mercado de Liniers,
lo que le va a pasar al productor agropecuario que le va a tener que vender directamente a los frigoríficos. Y no, nosotros somos miles de productores que la única forma que tenemos para tener fuerza contra el frigorífico, contra el industrial lácteo, contra el exportador, es la concentración. Y la concentración se da en las bolsas, que la están distorsionando con el trigo, en los mercados del Liniers, que lo están destrozando, inclusive a las personas con las agresiones que están teniendo. Y eso es lo que tenemos que cambiar en la Argentina. Horacio, ¿qué Tenemos que conclusión tiene respetarnos. frente? Bueno, yo también lamento que estas discusiones lleven, digamos, no tengan un destino cierto para los intereses de los que estamos representando, que son los productores agropecuarios. Los productores agropecuarios han sido víctimas durante muchos años y con otras administraciones de procesos que han llevado, por ejemplo, en la carne, como decía Cabanilla recién, hoy tengamos la misma stock ganadero que hace 40 o 50 años. Es decir, los errores vienen de muchísimo tiempo y los productores han sufrido en carne propia el éxodo rural, el desarraigo, sobre todo bueno, en estos últimos años, en donde un funcionario gubernamental pronosticó la desaparición de más de 200.000 productores y finalmente bueno, nos dimos cuenta en el último censo agropecuario que fue una profecía autocumplida, ya que nos dimos cuenta de mucho tiempo después, tal vez por no haber debatido y por no haber aceptado, digamos, este discurso y estos consensos y estas mesas de consenso, la desaparición de más de 100.000 productores. Hoy el doctor Grondona decía cómo es la salida. Nosotros creemos también firmemente, por eso, a pesar de haber adherido al paro agropecuario con Confederaciones Rurales Argentinas, el primer paro agropecuario de este año, porque creíamos importante era plantear ante la opinión pública una situación que creíamos que perjudicaba a los productores. En esta oportunidad decidimos no acompañar, digamos, esta medida de acción directa porque creímos necesario frenar y iniciar un camino de diálogo que yo creo que por encima de todas las diferencias que podamos tener con el resto de las organizaciones, vamos, luego de terminar esta medida de acción directa, a tener todos que sentarnos en una mesa para discutir el futuro del campo, el futuro de los productores. Bueno, señor David, muchas gracias. Yo hemos hecho la primera ronda del debate. Vamos a ir a los dos pisos, vamos a ir con la segunda ronda del debate. Vamos a repetir entonces el televoto que planteamos al principio del programa. Si usted aprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted desaprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, entramos en la segunda ronda de este debate y yo los escuchaba a todos con mucha atención, porque el tema, digamos, si podemos a lo mejor encontrar un camino, ¿no? Porque es como una persona que va a un kiosco y pide un paquete de caramelos y el kiosquero le dice son 5 pesos y este señor agarra los 5 pesos y se estira la cara. Y se plantea un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Los 5 pesos que valen los caramelos o la falta de respeto? Yo digo que a mí me parece que hay un problema de que el campo, yo más o menos conozco, el campo sabe cómo es como un gordo bueno, lo que soporta cosas, bueno, pero cuando le falta el respeto, ya es otro, el tema ya no son los 5 pesos que valen los caramelos, el tema es que el campo no se siente respetado. A mí me parece que es eso, Manosovich. Entonces, yo le pregunto a usted, que debe ser el que más contactos tiene con el gobierno, supongo, de los que estamos acá, ¿no habrá manera de que aparezca un funcionario que respete a la gente de campo? Que no sea un moreno, Es decir, una persona que empiece por respetarlo, por reconocerle una dignidad, y a partir de ahí puedan empezar a conversar de nuevo. Yo creo que se sorprenderían ante la flexibilidad del campo. El campo están diciendo ellos acá, quítenos las retenciones,
queremos cooperar, hay cortes populares, que haya más cortes populares. No que, además al campo le conviene que la gente consuma, y para eso tiene que consumir a un precio razonable. Es decir, no se puede entrar en un camino de reconocimiento de la dignidad del otro, porque yo creo que si Moreno y todos ellos creen que el camino está acá por el apriete, va a ser peor, porque van a reaccionar peor, porque yo los conozco. Es decir, no sé si usted cree que es Doctor, un aporte lo mío o un disparate. si ¿no? usted me permite, yo creo que el tema del maltrato de un secretario de Comercio, me parece que minimizar un tema que tiene una trascendencia en la política económica del país, en la política de precios. Si hay un arma sobre la mesa, me parece que es importante. ¿Es cierto que hubo un arma sobre la mesa? No, me parece que esto es... Yo estuve 2 veces no con es, Moreno. no es- ¿Y hubo arma sobre la mesa? No hubo armas sobre la mesa, pero la palabra, el trato es como un arma para nosotros. Podemos hablar de otra forma totalmente distinta, seguramente nos vamos a entender. Con la ministra he hablado varias veces, ni con ningún problema con la ministra. El asunto es ver lo que uno acuerda si se puede implementar. O sea que la imagen de Guapo sería cierta. ¿Ustedes estarían pidiendo la renuncia de Moreno? No. Eso es una resolución del presidente. Pero no les vendría mal, digamos. Yo creo que nosotros no somos los únicos. Lo que pasa es que somos los únicos que hablamos. no, yo creo que están atacando Pero los la sectores política. empresarios, Este no es un tema por de abajo, maltrato. Que me disculpen. No, si existe el maltrato y la gente se no refiere a eso, es no un es tema. el maltrato. Si También acá lo es. El Estado tiene que intervenir en aquellos casos cuando se dispara el precio de los alimentos. Nadie quiere que el pan cueste 4 o 5 pesos al kilo, nadie quiere que los alimentos en general, la canasta alimentaria. Entonces el gobierno, a través de los instrumentos que tiene, la Secretaría de Comercio, que fue desmantelada a partir de Caballo y compañía. No hables mal de Fue otros. desmantelada. Habla bien de lo que hacen ustedes. No hables mal de Yo otros. creo, No, no, doctor, pero- si me permite. No, pues ese es el recurso del gobierno, hablar mal de otro. pero Basta lo de que hablar mal de pasa que- otro. Entonces, Basta de hablar la mal de otro. Secretaría de Comercio tiene la firmeza, es una decisión de gobierno, para decir, no se tienen que ir los precios que están monopolizados por un conjunto de empresas. Por ejemplo, ¿Pero de qué en los empresa? ¿De qué alimentos, conjunto? en los Perdón, alimentos, haga nombre, en ¿de los qué conjunto alimentos, de ¿quién empresas produce la habla? hojalata de los alimentos que son el envase necesario? Me parece que para no es el producir? tema en el que Pero estamos no, ahora. ¿Quiénes son monopolios? No, bueno, Entonces, pero- cuando el pero gobierno responda la interviene... pregunta. Pero a mí me parece que si algo no es un monopolio, es un son los permanente... 800.000 productores agropecuarios. Mire, es un Eso no es un permanente doble monopolio. No, discurso discúlpeme, este tema de los discúlpeme. monopolios. De 240.000 productores agropecuarios, creo que 1.000 o 2.000 ¿sabe cuántos son los que hay? Menos mal. concentran la política agropecuaria en la República Argentina. Entonces, ¿Quién concentra? ¿Qué dijo? Perdón. 500 a 1.000 productores. No, por No, favor. no, pero, no. pero perdone, No es cada cierto uno eso, tiene no. que hablar un poco En de la lo que sociedad tiene rural argentina experiencia. hay 10.000 asociados ¿Usted es y productor? algunos de ¿Usted es ellos, productor? algunos de No, ellos pregunto, porque tienen a lo más mejor- de 10.000 animales y muchos más. Entonces, no, Y tiene es malo un que tenga más de conjunto 10.000 de animales. Eso es lo que voy a 1.000, 2.000 preguntar. o 3.000 productores que Por favor. pueden manipular el negocio del mercado de la carne. No, pero en Entonces, el negocio del mercado de carne ya se lo entonces, dije lo que cuando quién interviene el manipulea. gobierno y Perdóneme, pone precio de perdóneme, quédese referencia, tranquilo. pone precio Yo de ya le dije Manuel dónde Suárez, está el manipuleo. le hago una Está pregunta que usted en debe un conocer más que yo. comercio Sí. irregular que hay Creo en el que mercado de ahí la carne. Ella conoce más que usted, pero acá usted conoce más que yo. Cuando vino el control de los precios, ¿no es cierto? Cuando arreciaba el control, los productores agropecuarios perdieron el 30% de sus precios. El consumidor no recibió ese 30%. Entonces la pregunta es, ¿quién se quedó con la diferencia? ¿Y quién controló ¿Quién eso? se quedó con la diferencia? usted sabe que hubo un precio de referencia a 2 pesos con 40. Y el gobierno planteó un proyecto. ¿Qué pasó con ese proyecto? ¿Qué No, pero proyecto? contésteme lo que le pregunté. ¿Sabe? ¿Quién se quedó con la diferencia? Puso un precio de referencia en el mercado de Hacienda de Liniers de 2 pesos con 40, pretendiendo crear un fideicomiso. No quisieron aceptarlo. No, pero No, perdón, pero Esta no es pregunta así. suya, No. doctor Grondona, No esta quisieron pregunta aceptar. suya fue... No. Vamos a dejar Entonces, hablar acá. ¿puedo hablar? Entonces no es poquito. culpa del gobierno Nunca hubo un nacional. proyecto, Delgui, nunca hubo un Delgui, proyecto. hable, por Habrá favor. habido un proyecto para El día hacer lunes, cámaras. Hubo un No, proyecto para de eso- los no, los diarios, los diarios sí. 868 Vamos a hacer un millones poquito de No, los silencio. 4 diarios años. sí. Para En el que- diario sí. Para generar 5 No, millones de no. terneras en 5 años, Bueno, 4 años. pregúntele a los productores. No, me Los permite. productores lo que quieren precios libres, quieren que no ¿Y está exista... mal eso? Pero Digo, está mal que se Liniers, gane ¿no es plata en el transparente? país. No
es transparente. Liniers no es transparente. Sí, porque esa plata la necesita El el gobierno. 30-40% de lo que se Clientelismo, comercializa mire, yo le voy allí a- está en negro. Le voy a decir una cosa, Está permítame, negro. doctor, un minuto que le quiero contestar algo, porque acá no se habla del El mercado de se habla de Liniers, la pobreza y de la gente que no come carne hace mucho tiempo El mercado en de este país. Liniers se maneja solamente el 18% de la totalidad de las operaciones. Yo voy a del país hacer en como el hacía un mercado. profesor. ¿Usted sabe dónde se está vendiendo hoy la carne? Entonces no son los precios de Voy a hacer referencia como hacía un reales. profesor famoso que había en Harvard, cuando se le armaba un lío en la clase decía sex y todo el mundo se callaba. Voy a gritar sex, a ver si se callan un poco. Señor, Yo lamento mucho Delgin, todo esto que tome está la palabra. sucediendo porque, bueno, esto está evidenciando lo que está pasando en la Argentina. Un debate que no tiene sentido, que no llega absolutamente a nada, y no estamos discutiendo las cuestiones que sí interesan al sector agropecuario y a la Argentina como país, como nación. Creo que tenemos que salir del cortoplacismo, de todas estas medidas inconducentes y errores, en algunos casos garrafales, como la intervención en el mercado de Liniers, para realmente sentarnos en una mesa para debatir los problemas de fondo de la Argentina como nación. Creo que la Argentina se merece discutir, diseñar una matriz productiva funcional a sus intereses, una matriz que explique con claridad la Argentina agropecuaria que queremos. Si no hacemos esto, si nos quedamos en esta coyuntura del precio del bife de chorizo y las milanesas, el tomate perita, o actuar de acuerdo a cuánta ganado entra en el mercado de Liniers, creo que la Argentina, ni la Argentina agropecuaria ni la Argentina en su conjunto tiene un futuro con dignidad. Estamos de acuerdo Sabe con las que buenas Horacio, intenciones. El Horacio. tema es el paro. ¿Ayuda o no ayuda? El paro, en el caso nuestro, ya le digo, el Frente Agropecuario hizo un paro hace pocos meses atrás para explicar estas cuestiones. Hoy priorizamos el diálogo porque tenemos un canal abierto con el Ministerio de Agricultura. O sea que ustedes dialogan y ellos no. Por eso ustedes no hacen el paro. Yo no entiendo, yo quiero creo que me expliquen. Bueno, en el caso nuestro hemos priorizado. En este momento, yo supongo que el resto de las entidades va a llegar a esa mesa que se nos ha prometido. Una ¿Ustedes se mesa. están negando al diálogo entonces, los que apoyan al paro? Si no me deja terminar el pensamiento, no vamos a llegar No a lo nada. dejo terminar, estoy tratando Le de quiero decir entender, que- digamos, Oye, preguntándole y no dejándole que siga su retórica. Yo simplemente La verdad lo que que... Una pregunta, no Horacio, que entiendo hizo la el doctor postura Ortona, que de me él. parece esencial. Bajó el 30% la ganancia del productor. ¿Por qué nosotros que vamos a la carnicería no tuvimos esa rebaja? ¿Qué le explico? Porque es evidente que no solo las medidas equivocadas del gobierno, sino acciones, en muchos casos con posiciones dominantes, oligopólicas o monopólicas o casi monopólicas, han permitido no solamente en el mercado de la carne, sino en el mercado de los lácteos, en el mercado de los cereales. ¿Quién se robó el 30%? Y Concretamente, con evidentemente nombre y los apellido. eslabones más fuertes de las cadenas. ¿Y quiénes son? Y son los sectores... No, yo no estoy hablando de robar, yo estoy... Sí, pero- No, pero él sí. Pero alguien Estoy hablando, Él sí habló. estoy hablando de... ¿Quién se lo que quedó mano se solo? queda- Matarifes, abastecedores, frigoríficos. ¿Y por qué el gobierno no fue ahí? Claro. En vez de pegarle a ellos. Eso es lo que ha Pero, generado... con los 2 pesos con eso es lo que ha 40, generado- el costo para el productor es 1 peso con 10, 1 peso con 20. Sí. Entonces tiene rentabilidad. Lo que está buscando, incluso con un fondo No, pero él preguntó compensador, otra cosa. Él preguntó por qué el gobierno no fue en contra de aquellos que se quedaron con la diferencia. Porque digo, ¿Por qué no se investigó? No? ¿Por qué en vez de ir contra los productores no van contra esos sectores? está planteando, fue la semana pasada, cuando se retació la oferta en forma deliberada, esto es el mercado de Liniers, entraron... Es que si son especuladores, No, pero el Liniers especulan. 30% viene entró el del cierre de las 50% del ganado exportaciones, que no históricamente viene de ahora, entra la en el mercado de semana Liniers. Eso es una maniobra especulativa, es pretender hacer subir los precios. No. Entonces, pasada. No, pero no es creo así, que- ¿no? ¿Cómo Porque que si no? la gente En el medio de ve- ese- A ver si lo puedo plantear la cosa en En el forma... medio A de ver ese- si puedo plantearla objetivamente. Hasta que venían los controles, venía subiendo el precio de la carne y se beneficiaba al productor, ¿no es cierto? Y había el riesgo de que se perjudicara el consumidor. Se produce la intervención. El productor pierde el 30%, es decir, se perjudica. El consumidor no se perjudica ni se beneficia, porque más o menos se mantiene el precio. Pero alguien se quedó con el 30%. Los Y usted eslabones está más diciendo, concentrados de la los matarife, cadena, los sectores los más concentrados de la cadena. frigoríficos, Lo alguien mismo que ha ganó pasado con en casi esto. todos Pero los que mercados los matarifes, como dice agropecuarios. Manusovich, Son los sectores agroindustriales, son los sectores exportadores, son los sectores más poderosos que aprovechan, digamos, Pero los exportadores son ellos. malas, No, importador, importadores no. no. El Nosotros productor no somos exporta, el productores. productor le vende al que exporta. ¿Puedo hablar? Vamos a los Sí, mercados simplemente. Vamos a ir a un poco Nosotros a- mandamos la hacienda al mercado,
que puede ser el de Liniers, el de Rosario, el de Resistencia. El pequeño y mediano. Vamos a diferenciarlo del... ¿Por qué no me dejas hablar? Bueno, pero aclaremos. Bueno, aclara El todo pequeño lo y que mediano quiera tiene después cuando problemas, termine. no el grande. El grande manda directo al frigorífico porque le conviene mandar El grande al es un frigorífico. conjunto económico que es No me productor, importa cómo es sea, yo frigorífico soy y es grande o exportador. chico. Si me aporta al Está país, disfrazado, bienvenido sea. es disfrazado. Bueno. No es lo mismo que el pequeño y mediano. Manda al mercado. Grande quiere decir que Manda al aporta más mercado, al país. manda al Claro. precio. Yo mando al mercado y no sé qué precio voy a vender. Mando al precio del día. ¿Qué le pasó al productor agropecuario? Cuando le pusieron todas estas imposiciones, le bajó el precio al 30%. En la cadena de valor hay otros que tienen más fuerza. Dejemos de lado quién es. Lo que pasa que cuando hay intervención, siempre hay alguien que se aprovecha. Seguramente es el que está más cerca del que pone la imposición. Y por otro lado, lo que es importante en la Argentina es modificar la comercialización, modernizarla. Nosotros no podemos seguir llevando la media res al hombro porque eso va en perjuicio a la población. Y ese perjuicio no es solamente sanitario, porque tenemos que mejorar los frigoríficos y tener el mismo estándar acá en la Argentina de lo que se consume en la Argentina y lo que se exporta, sino que es un perjuicio porque el que hace el negocio es el que desposta. Concretamente, en Santa Fe ayer me dijeron que el asado está a 10 pesos y el lomo está a 12. Esta mañana fui a un supermercado acá en Buenos Aires, el asado está a 8 y el lomo está a 20 y algo, 24. Entonces, si nosotros somos racionales, le tenemos que dar a cada corte su valor. Y los cortes de la canasta familiar, que es lo que comemos los argentinos, son los cortes más baratos. El asado es lo que más buscamos los argentinos. Entonces, esos cortes nosotros le aseguramos a la sociedad, no solamente al gobierno, a la sociedad, que son 12, que se mantengan firmes hasta a fin del año que viene. Busquemos la forma, etcétera, pero no manipulemos los mercados. Esto lo está haciendo el Uruguay. Doctor Es decir, la González, carne, perdón, la carne vamos más barata a- del mundo es la vamos a carne hacer una argentina. cosa. Pero el límite de faenamiento, que Perdón, bajó de vamos a- 200... carne- sí. Pero ustedes se quejaban del Vamos a límite de hacer una cosa. faenamiento. No, Ya, qué Y eso el gobierno No se puede hilar una frase. lo Nosotros baja de aseguramos 280 kilos, lo que lo se baja a busca, perdón, lo que se 240. busca es Perdón. la carne barata. Era el problema que tenían el No, límite no de era el- faenamiento. no, perdón, no era el problema. Es está el problema equivocado. que tenían. Permítame que se lo explique. Lo bajaron a En noviembre del 240. año pasado, No, no, exactamente no es hace un eso. año, También se comenzaron a quejaban por la tomarse veda de las exportaciones. No tocó el ¿Puedo gobierno terminar? esto la semana pasada. Mire, les propongo Creo que hay algo que a saber cuatro. los Y en temas para hablar. medio de ese escenario Perdón, yo no llaman me a un meto en paro. ese tema, porque En no lo medio de sé. este escenario llaman a un paro. Doctor. Es No, no. absurdo. No, no, no. Sex. Me parece que el absurdo es usted. Le propongo, Usted quiere hablar de sexo. cosas que no sabe. Porque se enojan con un secretario Este, de comercio. Es absurdo. Vamos a proponer un orden final de esto. Hay que hablar de las cosas Ya estoy que no pasado de sabe. tiempo, Una sola pero entonces yo le voy a pedir a Eso, cada falta de uno, respeto a perdón, hablar de eso, a cada saber uno de los, desestabilizar. le voy a pedir a cada uno de los cuatro Desde el comercio también. que resumamos cada uno en un minuto su posición, sin interrumpirse nadie a nadie. Empiece el que quiera y termine el que quiera. Yo, doctor, en principio lamento que decir, no puedo hacer un resumen porque casi no se me ha permitido expresar alguna opinión. Pero quiero decir que todos estos problemas de corto plazo que se han planteado acá, que lo ha planteado la diputada Narcón. No, no son de corto plazo, Deli, No perdóneme. interrumpa, diputada. Déjelo terminar su minuto. Y que han realmente que han afectado y que afectan a los productores agropecuarios, lo hemos planteado en el Ministerio de Economía el lunes pasado, en donde de boca de la propia ministra de Economía de la Nación se nos ha prometido la conformación de una mesa de política agropecuaria en el corto plazo, con la participación e invitación de todas las organizaciones. También se han reconocido errores y se ha expresado la posibilidad de discutirlos y rectificar rumbos. Todo esto también se lo hemos planteado con total claridad a la ministra de Economía. Creo que a partir de eso podemos, como decía usted, cuando se hacía la pregunta de cómo es la salida creo que es frenar ahora, esperar este paro, terminar este paro, empezar un diálogo fecundo para después que solucionemos estos problemas de coyuntura y de corto plazo, empecemos de una vez por todas a tratar, digamos, los grandes temas
que los productores y todos los argentinos se merecen. Es decir, insisto, en una matriz productiva funcionar los intereses de la Argentina como nación. La situación mundial tal vez sea histórica respecto a las enormes posibilidades por la enorme demanda y aumento de precio de los commodities. Pero también eso genera peligros y desafíos. Esos peligros y esos desafíos queremos tratarlos al más alto nivel de poder y espero que la promesa del Gobierno Nacional, del Ministerio de Economía, se cumpla y todos juntos, de una vez por todas, las organizaciones que no hemos adherido a este paro, las organizaciones que han adherido y todos aquellos que tengan ideas puedan expresarla en un ámbito común para realmente defender con posibilidad de éxito los intereses de todos los productores. Muchas gracias, señor Begelgui. ¿Quién quiere su próximo minuto? Señor Sí, Caballero. yo para terminar con el pasado, porque creo que tenemos que empezar a construir una Argentina distinta, yo le voy a mostrar solamente este libro. Este libro es la historia de la carne del último año. Son 24 disposiciones de cambios, de aumentos, de bajas, etcétera, que esto yo creo que es lo que tenemos que hablar con el gobierno para terminarlo y buscar una fórmula consensuada en las carnes. En los granos puede pasar lo mismo, ya se empezó a distorsionar el mercado del trigo, etcétera, y hay que buscar una solución rápida. Nosotros tenemos que aumentar la producción, tenemos que llegar a 100 millones de toneladas rápidamente. Para el año que viene, por el aumento, digamos para esta cosecha que viene, por el aumento que va a haber en el precio internacional que va a recibir el productor y también va a recibir con el gobierno, lo que hay que hacer es subsidiar el trigo, que son aproximadamente 120 millones de pesos, 4 millones de toneladas de trigo para que puedan tener un costo menor el consumidor. Y por otro lado, 7 millones de toneladas de maíz, que son un costo de 210 millones de pesos. Pero el aumento del precio, el gobierno va a recibir 600 millones de pesos más, de dólares más. Entonces lo que le pedimos al gobierno, que empecemos a establecer un camino distinto, un andar en igualdad de condiciones. Nosotros producimos más, están los precios internacionales, vamos a recibir más los productores, va a recibir más el gobierno. ¿Por qué no el gobierno se hace cargo de esos 330 millones para que la actividad porcina, la actividad pollera, el consumidor de pan, etcétera, puedan seguir teniendo los mismos costos? Y nosotros nos comprometemos como productores a que el consumidor va a tener, lógicamente, si hay controles por parte del gobierno, va a tener el precio en la góndola hasta fin de año, del año que viene, de los cortes, 12 cortes de la canasta familiar, que es necesario mantener por el problema social y el problema de la inflación. Pero otra cosa, nosotros tenemos un potencial productivo en carnes, en leche, en granos, etcétera, que si empezamos a hablar de otra forma, no tengo ninguna duda que la Argentina pega un salto impresionante, porque se viene algo que es el combate del etanol, es decir, del combustible contra el alimento, por el mismo producto, la soja y el maíz. Y en eso tenemos que aumentar rápidamente la producción. La Argentina tiene que hacer, y tenemos que tener una estrategia productiva y la tenemos que tener con el gobierno. Y eso no lo podemos perder, no podemos perder el tren de la historia nuevamente, porque es algo que lo tenemos. Estados Unidos solamente este año hizo 100 fábricas y tiene 30 fábricas más. China e India van a utilizar para cortar el combustible el 10% del etanol, Estados Unidos también, de todo el combustible. Entonces no va a haber maíz y soja que alcance. Está a disposición de podamos empezar un diálogo distinto, que esto va a ser un beneficio para todos los argentinos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién quiere ser penúltimo? Yo no tengo problema. Mire, doctor Grondona, lamento que Begelgui crea que ahora podemos comenzar a tener una mesa de diálogo. Nosotros, exactamente el 5 de diciembre del año pasado, nosotros con el Grupo Pampa Sur, pero las entidades también, llevaron una propuesta concreta al seno del gobierno, a un despacho del gobierno, donde pedíamos eliminar la actividad irregular, que ejerciera el control sobre eso, modernizar la comercialización y el consumo, pero además de eso creo que hoy
dado que en ese libro que deja el señor Cabanella está escrito el año que hemos transcurrido y que no hemos resuelto nada de fondo, estamos pidiendo la quita del IVA en 12 productos de la canasta básica familiar, porque creo que esto es una medida de fondo si es que dejamos de tener doble discurso, si es que pensamos en los argentinos, si es que pensamos en quién hace el sacrificio en este país. ¿Quiénes son los que hacen el sacrificio? Los más pobres, los más excluidos, la clase media, los empresarios, los productores. Yo quiero tener una clase política gobernante que también haga el sacrificio, que terminemos con el clientelismo político, que ejerzamos óptimamente lo que tiene que ejercer el gobierno, que es el control, y que haya equidad para todos los argentinos con una caja hegemónica que tiene un traspaso de recursos, no solamente de la cadena agroindustrial y agroalimentaria, sino de muchas provincias argentinas, como la mía, que no reciben absolutamente ninguna devolución porque no podemos, ni siquiera en el Congreso, practicar, ser legisladores, responsablemente poder discutir una ley de coparticipación federal. Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que hablar de fondo para resolverle el problema a miles de argentinos que hace mucho tiempo que no comen carne, no porque le aumentamos el precio, sino porque no pueden tener la dignidad de argentinos de comer 1 kilo de carne. Señor Manusovich. Bueno, nosotros creemos que estar en contra absolutamente del paro que lleva a cabo el sector del campo. Creemos firmemente en Fede Cámaras y en la Confederación General Económica que la política que llevan adelante estos sectores conspicuos como la sociedad rural, confederaciones rurales, apuntan a un modelo económico atrás de la discusión del tema de la carne, es el modelo agroexportador. Argentina está apuntando a un modelo industrial, un modelo de trabajo, de producción, y creemos que la discusión de fondo es esa. Estamos discutiendo el modelo económico. Y nos parece acertado que el gobierno nacional, si dispone de intervenir en algunos mercados que son monopólicos, como en algunos casos que se dan en la carne, sectores exportadores muy fuertes que quieren trasladar al mercado interno los precios, nada más y nada menos de los alimentos. Un país que produce alimentos para 300 millones de habitantes, no puede ser que no dé alimentos suficientes para los propios. Entonces, en ese escenario, nos parece que la intervención que hace el Estado es necesaria porque estuvo ausente durante muchos años. Yo quería informar algunos casos, pero no tenemos tiempo, en productos que realmente han subido en forma espantosa en cuanto el Estado no interviene. Entonces, si el Estado no tiene presencia a partir de los abusos que se dan en algunos sectores, y en el tema de la carne se dio, por eso la gente del campo no tiene razón. Los pequeños y medianos productores que están en la Federación Agraria Argentina, hace mucho tiempo que vienen reclamando, junto con el Frente Agropecuario Nacional. Los pequeños y medianos tienen problemas serios de financiamiento, pero ese es otro problema. Los grandes productores se aprovechan de este reclamo. Han ido al paro todos, Federación Agraria está en el paro también. Pero ellos pretenden una ley contra la extranjerización de la tierra, por ejemplo. Es importante lo que reclama la Federación Agraria Argentina. Entonces, son dos problemas diferentes. Lo que pasa es que los sectores que tienen que ver con los grandes productores, instituciones tradicionales como la sociedad rural, Confederaciones Rurales Argentinas, CARVAP, bueno, estuvieron en un proyecto económico, en un modelo económico agroexportador que se termina. Eso no da trabajo a los argentinos. Y nosotros creemos que el paro que lleva al campo quiere buscar aumento de precios de los alimentos. Y nosotros estamos en contra. No nos vamos a prestar los pequeños y menos empresarios a esto. Bueno, por lo tanto, creemos que con esto queremos decir no al paro del campo, no al aumento de los precios de los alimentos, sí apoyo a los pequeños y medianos productores en todo el país y que lo hagan a través de los mecanismos que el gobierno nacional probablemente ya esté pensando en un fondo compensador para este sector. Pero las entidades tradicionales no son las representativas del sector de los pequeños y medianos productores en el interior del país. También habría que pensar en el aumento de salarios, ¿no? Sí, habría que pensar en varias cosas que tiene responsabilidad el Estado. Pero por sobre todo le quiero decir algo, doctor Grondona, perdóneme, quiero dejar sentado
que aquí hay una falta de gestión de control que todos los argentinos deben saber. Que controle el secretario de Comercio y todos los funcionarios el traspaso irregular que hay en la comercialización, sobre todo en los grandes faenadores de la provincia de Buenos Aires, donde se enquista una gran mafia desde hace mucho tiempo y que eso no se controla. Bueno, y también que el secretario de Comercio, si es necesario, aplique la ley de abastecimiento al Sí, sí, sector que la aplique, de los que haga todo, productores, pero que el le dé de mercado comer de a la Liniers. gente. Creo que tiene que actuar con energía al secretario de Comercio también, porque que tiene la ley de abastecimiento para No le utilizarla. aconseje más energía a Moreno, que ya tiene bastante. Es política de Estado. Sí, política de No es el mal humor de un Algún día funcionario. los argentinos vamos a estar unidos. Sí, puede ser. Yo creo que de todas maneras hemos dialogado, hemos conversado civilizadamente, un poco desordenadamente, pero vamos a repetir el televoto y después de dar la fórmula del televoto va a estar acá con nosotros, de acuerdo con lo anunciado, Mauricio Macri. Si usted aprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted desaprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Nuevo vuelo Buenos Aires-San Pablo. 2 vuelos diarios. LAN, el encanto de volar. ¿Puedo hacer una pequeña confesión? Yo había invitado a Mauricio Macri hace como 2 domingos, pero dije, bueno, viene hoy, vamos a empezar el programa, por más que yo no soy de Boca, pero íbamos a empezar en medio de papelitos. Esto ha sido una defraudación prácticamente. La ¿Qué verdad que pasó? fue todo adrede, un plan para darle más emoción hasta la última fecha que campeonato. Pero la verdad que me fui hasta Córdoba para festejar y un tour lindo, porque Córdoba siempre es lindo, pero la verdad que fue frustrante. Pero bueno, el fútbol es así, viejo, ¿no? Se puede ganar, se puede perder. Bueno, vayamos, no tenemos más remedio que hablar de política entonces. Hoy más que nunca. No hay más remedio, ¿no? ¿Cómo está evolucionando la política? Porque yo veo que hay muchos movimientos, ¿no? Por ejemplo, apareció ahora la candidatura de Scioli, de la nada. Scioli, que es un hombre que fue realmente, si los del campo se quejan de que los humillaron, Scioli se pudo haber quejado mucho más, ¿no? Fue maltratado, más. Se la bancó y de golpe es el preferido del gobierno, nada menos que en la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, apareció hace 2 días una solicitada de La Baña proponiendo un plan bastante completo, digamos, de gobierno. Es decir, ahí se están moviendo las piezas. ¿Qué sensación tienen ustedes ahí en PRO? A PRO lo que le interesa saber es cuándo es la fecha de elección presidencial y quién es el candidato del oficialismo. Todo lo demás para nosotros es secundario. Acá queremos saber cuándo es la fecha electoral y quién va a ser el candidato del oficialismo para presidente. Y ahí creo que se va a ordenar realmente el tablero, al menos nuestro. Ahora, ¿no siente que lo primerió La Baña sacando esta solicitada, digo, en pos de un supuesto acuerdo con ustedes? Nosotros tuvimos, pienso, una actitud generosa, ¿no? Y patriótica, porque el PRO claramente, en cualquier investigación, lidera la oposición. Y llama a una mesa a sentarnos, sin precondiciones, empezando por sin candidaturas, para discutir un programa y normas de convivencia durante y después. ¿Por qué? Porque hay que demostrar a la gente que va a haber gobernabilidad y no se va a repetir el fenómeno de la alianza. Entonces, el gesto tiene que estar, y la verdad es que no ha habido ningún gesto de la otra parte. Entonces, ¿Le molestó la solicitada? No, me parece indiferente, pero diría yo que va en la línea de lo que nosotros pensamos o hemos dicho, un poco incompleta, porque falta política energética, falta política laboral, pero en definitiva no es lo central. Lo central es que no hay ese gesto de decir, bueno, queremos armar algo más amplio a la luz de lo que pasó en Misiones. Le molestó a la solicitada. No, me molesta que no haya una actitud. sorprendió? No, me molesta que no haya una actitud de sentarse en una mesa de todos diciendo, no, ninguno es candidato a nada, vamos a hacer lo que sea mejor para armar un mayor espacio, que es la visión de PRO. Pero bueno, si no está esa visión, PRO sigue adelante, no le va mal. Mañana justamente tengo una reunión de todo el partido a nivel nacional.
vienen los representantes de todas las provincias, seguimos avanzando, ya vamos a presentar todo como para hacer un partido a nivel nacional, con lo cual nosotros estamos contentos, el avance, los números lo muestran, que vamos bien. El tema de la inseguridad es como una especie así de elemento político para incitar a las masas o realmente representa un peligro real? Yo creo que estamos frente a una situación desesperante. Es lo mismo que la energía. Cuando yo digo la crisis recién comienza en la inseguridad, la tendencia es cada vez a empeorar más, rompiendo el eje que tanto hemos escuchado en los últimos años por los penalistas garantistas, de que bajando el desempleo, bajando la pobreza, iba a mejorar la seguridad per se. Y la realidad es que hoy está mucho peor. Lo que ha pasado en los últimos 10 días realmente demuestra el miedo que debemos tener. O sea, el chico que asesinaron a sangre fría ahí en la plaza de Avellaneda porque amagó resistirse a entregar el auto, o el chico de Lanús porque le querían llevar el auto y la novia, sin derecho a ¡pum!, balazo. O sea, el secuestro de Anones. Lo que más me preocupa ahora, que yo llamo a reflexión, es, ¿ya aceptamos esto? Ya como argentinos decimos, vamos a vivir en esta realidad, y que aunque sea un poco peor cada vez, no importa, porque ni siquiera lo resaltan los medios de comunicación. El secuestro de este chico, con Patricia Nine, que era equivalente, los medios ponían una presión social que obligaba al gobierno, molestaba al delincuente, porque estaba acosado por todo un sistema de comunicación. Lo de Anones, apenas cada tanto cuando habla la madre, alguien le presta atención. O sea, se ve que estamos todos resignados a convivir en una Argentina cada vez más parecida a lo peor de Latinoamérica y no a lo mejor digamos, de Europa en términos de índices como teníamos hace 10 años. Con lo cual yo digo, ¿de qué sentido tiene la vida? O sea, ¿de qué sentido tiene progresar económicamente si la calidad de vida va a ser cada vez peor? La aparición de Scioli cambia en lo personal su tablero de pensar. Digo, alguna vez se lo pensó como candidato a gobernador de la provincia o como jefe de gobierno. Scioli aparece en la provincia. Primero me gustaría su opinión. Y segundo, ¿cambia su posición personal? Primero, mi posición personal y la del PRO es que el presidente diga quién es el candidato a presidente y cuándo es la fecha. Todo lo demás no nos preocupa. Bueno, pero es fácil. ¿Es Kirchner o Cristina? No hay más vueltas. Y que diga la fecha y nosotros vamos a definir dentro del PRO qué es lo que hacemos. ¿Y le parece bien lo de Scioli en la provincia? Yo creo que en la provincia de Buenos Aires es tal vez el ejemplo más patético de la no gestión en estos 23 años de democracia, donde se ha registrado el mayor retroceso en términos de creación de pobreza, de inseguridad, de destrucción del sistema educativo. La provincia de Buenos Aires ha recibido todos los males en estos 23 años, con lo cual espero que el gobierno, a su candidato oficial, lo muna de una buena propuesta, con un buen equipo, con ideas claras de hacia dónde vamos a trabajar para recuperar la provincia de Buenos Aires, y no solamente una cuestión de marketing, porque la imagen de bien, o sea, hoy gestionar la provincia de Buenos Aires requiere una capacidad técnica, un proyecto claro, un equipo de magnitud. ¿La tiene Scioli, la capacidad? Yo creo que hoy no tiene ni siquiera el diagnóstico de la provincia. No la conoce. Tiene unos meses largos como para generarlo, pero no es algo como para así nomás sentarse, ¿no? O sea, creo que la provincia ha sufrido demasiada improvisación. Cuando asoma la presidencia en tu horizonte, ¿te ves como un presidente soltero? Si me toca, seré soltero, sí. No, pues sería raro. No voy a ser el primero. ¿Ha habido otros? Algunos desalojan a las mujeres en la mitad del mandato. Eso es otra cosa, tener ese trabajo, ¿no? Eso es otra cosa. ¿Ha habido presidentes solteros? Yo no sé, Sarmiento. No, solteros no. Sarmiento, yo no sé con Sarmiento. Me acuerdo. Me parece que era soltero, lo cual no quiere decir que fuera célibe. No, eso seguro que no fue. Eso seguro. En todo caso, ¿tenés planes para alterar esa situación? Porque quiero decir, para presentarse a la opinión pública... Tengo tiempo, nunca se sabe. Hay Hipólito Yrigoyen, me dicen acá. Ah, y antecedentes. Hipólito Yrigoyen, así que... ¿Qué tampoco era célibe. ¿Qué siente cuando Alfonsín dice, mi límite es Macri? Que yo soy más respetuoso, obviamente me corresponde porque es expresidente y es mayor. Pero a mí, honestamente, cuando me entusiasmo con el mensaje de Misiones y digo, creemos un espacio más amplio, pero siempre pensando en un espacio más moderno, más integrado al mundo,
que con una dinámica diferente a la que tiene el gobierno actual, sin confrontaciones. Y digo, el eje de uno de los que se quede sentado a la mesa, que es el señor Roberto Labaña, va a ser Alfonsín. O sea, Alfonsín es lo moderno, es el futuro. Y la verdad que se me complica, ¿no? O sea, yo respeto lo que él hizo en términos de consolidación de la democracia, pero lo que tenía para hacer lo hizo hasta el 89 y ya está. O sea, pasaron muchos años del 89 como para que él siga siendo el hombre que conduce la alternativa de futuro de la Argentina. Me parece me parece otro de los tantos males que se demuestran en sí mismo para entender por qué la Argentina está como está, ¿no? Mauricio, hablando de Labaña en su solicitada empieza diciendo que busca una visión compartida, ¿no? Lo cual, bueno, como dice Luis, después primereó, pero la idea de una visión compartida. Acabamos de tener un debate sobre el paro rural que empieza hoy, y ¿estamos los argentinos buscando una visión compartida o cada uno está en su trinchera tratando de golpear al otro? Yo pienso que nuestra sociedad está en crisis y como ya se ha dicho tantas veces, crisis de oportunidad. Y hay todavía una carga de individualismo muy grande, ¿no? Y hay todavía un no entender de que si no hay un esquema de reglas, un orden, una línea alrededor de la cual uno no se puede apartar demasiado, no va a haber un futuro más allá de esta coyuntura internacional inédita en la historia de la humanidad. Entonces creo que justamente, por ejemplo, en el tema rural, si hay un ejemplo de lo que no hay que hacer, de una mala política de gobierno, de una falta de visión, es lo que hizo el gobierno con la carne. O sea, ¿qué dijo? Quiero que no aumente la carne. Hizo una cantidad de medidas que lo único que logró es asegurarse carne más cara por muchos años. ¿Por qué? Porque alteró la regla de juego, destruyó el espíritu emprendedor de aquellos que estaban desarrollando hace años, hace meses, por lo menos 30, vos bien sabés que un ternero son 30 meses para engordarlo y para exportar, en vez de buscar una medida en la cual se privilegiase ciertos cortes para proteger el consumo interno, potenciando el mercado exportador. No por un capricho que a mí me gusta exportar carne argentina, porque cuando uno exporta carne, exporta empleo argentino, le agrega valor al cereal. Entonces creo que el campo no solo fue el artífice de la recuperación económica argentina de estos últimos años, con la potencia y la enorme inversión tecnológica que hizo en la década del 90, sino que además es el que más puede crecer a futuro, el que más puede generar empleo. Como acá unos panelistas anteriores decía, hay mucha fábrica para instalar para no exportar cereal, no solo en combustible, sino en exportar pollo, carnes, cerdo, leche en polvo y Dios quiera un poco más avanzado todavía, alimentos de marca. Pero eso es mucha inversión, es educación, es tecnología. Y en vez de tener una política de 5 años para decir voy a pasar de $250 promedio, que es la tonelada de exportación argentina, a los 1.000, que es la tonelada promedio australiana, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, estas son las medidas, este es el programa, y no cambian por 5 años, y además convoquemos a la oposición para que todos pensemos lo mismo y le garanticemos al que invierta que no va a cambiar la regla del juego, no. Hacemos 40 medidas en un año, leí hoy en un diario, 40, cambiando todo el tiempo las cosas, enloquecimos a todo el mundo. Y el resultado final es, la carne va a ser más cara de lo que hubiese sido sin hacer nada. Yo digo, no se puede seguir improvisando tanto, se improvisa en todo la desesperación por dar una noticia que suene bien en la tapa del diario, ¿no? Bueno, el gobierno defiende a que la gente tenga alimento barato. Todo es una mentira, va a destruir a la gente porque va a tener alimento peor y más caro que nunca. Ahora, porque yo creo que, Mauricio, lo que pasa es que gobiernan de lunes a lunes. Absolutamente. No hay una sola medida de largo plazo. O sea, ¿Quién habla del 2010, del 2012, del 2015? Nadie. Pero ¿quién habla de mostrar? ¿Y cuál es el remedio? Tapar las estadísticas. Por ejemplo, la inseguridad. O sea, no funciona, entonces tapamos las estadísticas. El ministro de Interior, Fernández, esconde las estadísticas, no las muestra, para decir que esto es un problema de psicosis, esto no quiere hacer... No, todas cosas así. Lo mismo con la educación. La educación pública sigue en sistemática decadencia. ¿Qué es lo que hacen? El marketing de una nueva ley. Si el problema no es la ley, el problema es la política educativa, que tenemos 3 veces más docentes que
cobran y no trabajan que los que trabajan. Y las capacitaciones de docentes tampoco funcionan, terminan siendo un negocio mercantilista que no capacitó a ningún docente, que los recursos no llegan al aula. A propósito de la inseguridad, ¿aspiran a Bloomberg como candidato a gobernador en PRO? No, eso lo hemos hablado. Nosotros le hemos dicho a Bloomberg, y se lo dije personalmente, lo mismo que le digo a todas las ONG argentinas. Dejen de correr el problema de atrás. Si la Argentina tiene que salir adelante, es evitando los problemas. Y se evitan los problemas desde la política. Y además esto está en línea con el renovar la política, por el que se vayan todos. El único nuevo en 4 años sea el que está acá sentado, es un disparate. O sea, la gente tiene que perder el miedo a la política y asumir la responsabilidad. O sea, necesitamos renovar en serio, necesitamos muchos cuadros nuevos que vengan, y los que están en las ONG son los más capacitados, porque son los que lidian con reemplazar el Estado. Entonces conocen el problema desde muy cerca, tienen capacidad de gestión, obviamente tienen valores, tienen honestidad, tienen ganas de estar en este tema. Entonces que lo hagan desde el gobierno. Y ojalá Bloomberg lo entienda, porque él ha adquirido una representatividad en la sociedad muy grande, entonces vence uno de los grandes problemas, que es el nivel de conocimiento. Porque Él ya lo tiene. Si él se decide, ¿patrocinaría PRO la candidatura de Bloomberg? Pero le abrió las puertas a Bloomberg para que se sume a ser candidato de lo que a él le parezca, pero que venga a hacer política y que defienda este tema de la inseguridad, como él lo ha entendido, desde el lugar donde podemos cambiar y no estar siempre dependiendo de la promesa que le hacen, que le van a dar una nueva ley, que después nadie aplica. Otra que dijo que su límite era Macri fue Elisa Carrió. ¿Qué pensás de eso? ¿Nunca tomaste un café con Carrió? ¿No tienen buena relación? Porque me da la impresión que no son figuras tan antagónicas. No, yo tengo una buena relación con ella, sobre todo a partir de la campaña pasada. Y en la Cámara de Diputados alguna que otra vez hablé. Pero lo más importante es que nosotros no solo creemos en el diálogo, sino lo profesamos. Entonces hoy en la Ciudad de Buenos Aires el bloque mayoritario es el de PRO, pero trabaja en muchísimas iniciativas codo a codo con el bloque del ARI. Y también hemos hecho cosas juntos en la Cámara de Diputados. Es más, el Consejo de la Magistratura se lo logramos patear unos meses, bueno, después terminó lo que terminó, que va rumbo al desastre, pero porque nos unimos todos juntos alrededor de oponernos. Así que creo que en las cosas que valen la pena hemos podido establecer puentes de diálogo. Mauricio, por lo que dice acá Alejandro, ¿no? Pareciera que tienen como, lo dijo Alfonsín, lo que dijo Carrió, pareciera que tienen como un bloqueo de asociarse con todo lo que ellos vean como centro derecha, ¿no? Entonces Alfonsín, Carrió, todos dicen, mi límite es el PRO, no, ahí ya no, porque, no sé, ¿cómo lo vivís vos eso? Porque yo lo veo como que avanzan y llega un punto en que dicen, no, con ellos no nos podemos juntar. Yo lo que veo es que tiene una miopía espantosa, porque tanto dogmatismo, tanta ideologización de las cosas que la gente no entiende, o sea, el centro progresista, o sea, el hombre común dice, por favor, paren estos tipos que me están matando a balazos, ¿viste? Paren estos chicos que el Paco los está destruyendo, o sea, consíganme mejor trabajo para que llegue a fin de mes, paren la inflación que decían que iban a pararla y no la pueden parar. ¿Qué pasa con el tema energético? ¿Qué pasa con los caminos? ¿No funcionan? ¿Qué pasa con los transportes públicos? ¿Ustedes vieron lo que es viajar hoy en transporte público? O sea, la reactivación es maravillosa, pero al no tener un gobierno que gestione, que planifique, que desarrolle la infraestructura, está estallando todo. Tomar un avión en Argentina es imposible, tomar un subterráneo es imposible, tomar un colectivo es imposible. O sea, circular por las rutas hoy es una invitación a la muerte, porque son todas rutas así, sin banquina. Yo estoy caminando todo el país, recorriendo, haciendo política. Es una locura cómo se viaja en este país. Y queremos hacer un tren bala. ¿Dónde están las prioridades? Un tren bala cuando no tenemos ruta para donde puedan salir los camiones con su producción sin matar a los automovilistas comunes. Ruta donde no puedan viajar esos colectivos lanzados que no pueden frenar a cualquier obstáculo. Miremos por una vez las cosas del otro lado, porque yo veo que en medio de todo verdad, la falta de gestión en Argentina es dramática y lo hace mucho. Hay pequeños signos, ¿no? Por ejemplo, en el centro izquierda, para hablar ahora, ¿no es cierto? En el campo de Wiener, de Carrió, de los socialistas, parece haber una especie de, por ejemplo, Wiener y Carrió ahora están más cerca de lo que estaban, ¿no es cierto? En el campo del PRO y de la Baña, bueno, ya me parece que empieza a conversarse, aunque la Baña es duro, es un hombre duro, evidentemente, ¿no? Digo, también uno podría pensar, inclusive hasta en el campo del gobierno, ¿no? Que
Kirchner ha pensado en Scioli. Scioli, dejemos de lado si puede gobernar bien o mal, es un hombre más respetuoso, es un hombre que va a los actos, tiene palabras agradables, habla en forma positiva, no es moreno, para decirlo rápidamente, ¿no? Ninguna Entonces, manera, ¿no habrá algunos síntomas de que en definitiva, aunque no nos demos cuenta, nos estamos civilizando? Ojalá, yo creo que el gobierno ha sufrido un duro impacto con Misiones. Lo ha hecho frenar en algunos aspectos, ¿no? O sea, creo que ha parado ha intentado empezar a parar de faltar respeto sistemáticamente a los que lo rodean y a la sociedad en general, ¿no? Creo que en Misiones el gobierno entendió que la sociedad dijo el 9% de crecimiento no habilita a faltarnos el respeto todos los días, de cualquier manera, abriéndole la puerta a estos impresentables como Delía o el chofer del hijo de Moyano o el mismo Moyano que amenaza sistemáticamente a todo el mundo. O sea, estas cosas no pueden suceder con tanta impunidad. Entonces creo que ha habido un cambio. Después, claro, cuando uno profundiza empieza a dudar, porque se va Delía, pero queda toda la gente de Delía ahí. Entonces uno dice, bueno, son cambios a medias, pero bueno, algo es algo. Ojalá se vayan profundizando, ¿no? Pero la realidad es que tenemos un largo camino, porque sin institucionalidad, que en definitiva es otra forma de decir respeto, la Argentina no sale adelante. Entonces, Una muy cortita, ¿se va finalmente de la Cámara? ¿Deja de ser diputado? y el año que viene, cuando empecemos la campaña, sí. Para ser candidato a presidente. Espero que sí. Y ahora, digamos, ahora que las encuestas demuestran que Labaña no era una figura tan importante en la contienda electoral y se te perfila para presidente, ¿te ves realmente a la altura de esa situación? Yo me veo a la altura de armar el mejor equipo que haya tenido la Argentina en su historia. ¿Convocaría a alguien que no sea su partido? Digo, para dar nombres fáciles, a Carrió, a Wiener, ¿alguien del gobierno? ¿Se imagina? Pero yo puedo trabajar con cualquiera, o sea, yo no tengo problema. Lo que vale son los valores, la capacidad de gestión. Yo, por ejemplo, admiro mucho, así como admiraba pobre a Ubieto, que ya no nos acompaña, para mí uno de los mejores gestionadores de la Argentina en Tigre, también Lifchitz, el ingeniero Lifchitz en Rosario, hace una labor muy buena. Es un hombre que tiene concepto de gestión, no pasa por el tema ideológico, como lo tenía Lagos en Chile. O sea, acá es cuestión de saber administrar el dinero público, saber armar buenos equipos y mostrar los resultados, en las estadísticas, que la calidad de vida mejore. Nosotros tenemos, por eso me preocupa estos discursos vacíos de contenido como el que hablaba el doctor Alfonsín. Cuando uno ve las estadísticas de calidad de vida, en términos de seguridad, de pobreza, de educación, de los 23 años que hemos vivido en democracia, uno dice, pero todos queremos vivir en democracia, pero vivir en democracia no significa suicidarnos. O sea, tenemos que lograr que, viviendo en democracia, como los demás países lo han hecho, mejorar la calidad de vida, no retroceder sistemáticamente, a la vez que los países que nos rodean han avanzado, como es el caso de Chile, Brasil, Colombia, y con problemas muchísimo más graves que los nuestros. Ahora, Mauricio, la última pregunta sería esta, porque es verdad, yo creo que estamos cargados de ideologías, de ideologismos o de residuos ideológicos y pocas visiones prácticas. Un poco su mensaje es este, ¿no? Arreglemos las cosas concretas que la gente vive todos los días y no tanta ideología. Pero una tercera manera de pensar sería, bueno, está bien, ojalá bajen las ideologías, ¿no? Y ojalá suba el sentido práctico. Pero también ha pasado algo en la Argentina, creo que a partir de Misiones justamente, que es la introducción de temas que llamaríamos morales, no ideológicos. Por ejemplo, la dignidad. La dignidad es un concepto, cuando a Monseñor Piña se le ocurre lanzar el Frente para la Dignidad, uno puede decir, este hombre está viviendo en el monasterio. Y sin embargo, prendió la idea, es decir, empieza a ver la otra idea, la lucha contra la corrupción, de la cual se habla poco, menos de lo que se debería hablar. ¿No pueden formar también un contenido moral que la gente aprecie la dignidad, la honestidad, virtudes morales elementales que me parece que en Argentina podrían promoverse, ¿no? Yo estoy tan de acuerdo con eso, pero a la vez digo, tiene total coincidencia con lo que yo digo. Porque, ¿dónde está la dignidad de la gente que tiene que viajar como ganado en los subtes todas las mañanas cuando tienen que ir a trabajar? ¿Dónde está la dignidad de esa gente? Que se la obliga de esa manera inhumana a viajar para trabajar todos los días. ¿Y por qué sucede eso? Por la incapacidad
la falta de eficiencia, la corrupción que hace desaparecer los presupuestos públicos. ¿Dónde? Como decía la diputada Alarcón, en la repartija del clientelismo. Entonces todo es lo mismo. O sea, yo creo que lo central que está detrás de todo esto es un problema de gestión, pero en la gestión hay un problema de eficiencia, de valores, de responsabilidad, de ética, porque no es solamente el robar directamente una falta de ética. Es una falta de ética darle empleo a un señor porque me consiguió los votos. Es una falta de ética repartir un electrodoméstico para conseguir un voto. Entonces, esas son cosas que están robando el futuro a los argentinos y lo han hecho sistemáticamente todos los gobiernos durante estos 23 años. Y con distintos discursos, por eso digo, no le escuche más el discurso, porque algunos agitan la derecha y roban la esperanza con la izquierda, y otros agitan la izquierda y roban la esperanza con la derecha. Entonces, acá el tema central es que ninguno hace lo que corresponde, que es aprovechar hasta el último centavo, hasta el último minuto, hasta el último momento del poder que a uno le dan para construir una mejor realidad para el otro, asumiendo cosas simpáticas a veces y muchas veces antipáticas. Entonces no puede ser que cualquier cosa, que esto políticamente no es bueno, entonces yo tolero el desorden, tolero la anarquía, tolero el desastre. Entonces suceden cosas como 17 de octubre, como el Hospital Francés, como los problemas de Gualeguaychú que están descontrolados. Entonces, en todos los campos se nos descontrola todo, porque hay una falta de criterio y una falta de honestidad del que conduce. Mauricio Macri, muchas gracias por estar con nosotros esta Gracias a noche. ustedes. Bueno, ahora vamos a ir a un corte y después vamos a hacer nuestras conclusiones y fue falta el televoto también, que está teniendo ciertas características muy especiales. Gracias, Mauricio. Si usted aprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted desaprueba el paro del campo, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, vamos rápidos a las conclusiones, Luis. Conclusión medio naif, corta y sencilla. Acá nadie quiere dialogar. Me da la sensación después de esta noche que en el campo hay, con culpas de algunos sectores del campo y del gobierno, la política se hace a los gritos, a ver quién le gana la pulseada. Y con Macri me da la sensación que está muy molesto con lo de la Baña. ¿Será que alguna vez nuestros dirigentes se van a sentar a dialogar y a representarnos en la diferencia, pero dialogando? Mi comentario va en el mismo sentido. En parte, en función de lo que se dijo acá de Moreno, supuestamente puso un arma sobre la mesa. Si fuera cierto, realmente me parece grave por parte de un funcionario público. Pero me parece que tanto Moreno como Kirchner, el gobierno en general, hace gala de las actitudes por las cuales el mundo nos desprecia, ¿no? Argentinos cancheros, prepotentes, sobradores, pseudomachos, ¿no? Boxeadores de la política, podríamos decir. Creen que solucionar las cosas en términos de gobierno es poner una buena piña, como haciendo tal vez gala de erecciones públicas, una cosa de macho muy, muy notoria. Yo creo que la política requeriría más bien virtudes un poco más femeninas, ¿no? Ponerse un poco más blando, saber congeniar, saber tratar las cosas concretas con el arte de dar forma y de inventar y la creatividad y el amor invertido en los problemas en vez de tantos desplantes. Bueno, este tema me parece a mí que, estaba acordándome de este filósofo norteamericano que murió el año pasado, Robert Nozick, que él decía que en la ética, porque hemos estado hablando de ética esta noche, mucho, que hacíamos con Macri y demás, la ética consiste, fíjense que decía él, en tratarse a sí mismo de acuerdo con su dignidad y tratar al otro de acuerdo con su dignidad. Él lo llamaba en inglés ethical push, empujar quiere decir en inglés, ¿no? Y ethical pull, tirar. Es decir que hay una premisa a toda negociación, a toda conversación, lo que decía Luis acerca del diálogo, que es el respeto. Primero uno tiene que respetarse a sí mismo. Entonces yo pregunto, todos los que vendieron su gobernación, su intendencia, por la caja, ¿se respetan a sí mismos? Cuando están solos frente al espejo, afeitándose, ¿se ven como personas respetables? Entonces, si no se ven como personas respetables, ¿cómo quieren que el que los compró los respete? Y también el respeto al otro. Cuando uno se acerca al otro,
acercarse y tratarlo de acuerdo con su dignidad. Por eso, esto de Misiones es como algo todavía inexplicable. En medio de un país que tiene problemas concretos, de ingresos, de egresos, de precios, de salarios, que un obispo como abstracto, salido de Marte, diga, vamos a defender la dignidad, y todo el mundo lo vote, es que está pasando algo. Es decir, acá la persona que le compraron el voto, aquel que entregó una intendencia por una caja, el clientelismo, está todo vinculado a la pérdida de la dignidad. Como decía yo en medio del programa, ese famoso ejemplo de que alguien le ofrece un vaso de agua a uno que está muriendo de sed, pero lo obliga a que lo adore. Y el otro dice, no, ¿sabes qué? Me muero. Eso es dignidad. Entonces me parece que en Argentina hay una sed de dignidad. Cuando la sociedad ve los que se venden, los que compran, los que aprietan, los que agreden, los que empujan, dice, un momentito, tratémonos dignamente, tratémonos con respeto. Yo también era parte de una cultura en Argentina que decía que las formas no importan, importa el fondo. Siempre, ¿se acuerdan? Siempre dijimos, las formas, bueno, no importa el fondo. No, ¿sabes qué?